¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy Rocco la mayor parte del tiempo, pero hoy he decidido ser un pato, llamarme Ducky Duck y sobrevivir 100 días en Stardew Valley. No me voy a enrollar mucho con la preview porque para eso he puesto el extracto anterior, aunque sí voy a decir que aun habiéndome salido largo el vídeo, está lleno de momentos graciosos e interesantes, con bastantes cinemáticas y muchos loots jugosos. Así que ponte cómodo, saca las palomitas y disfruta del espectáculo. En el día 1 configuré las opciones del juego, unos ajustes por ahí, marco casillas por allá y listo. Después de eso limpié la zona de cultivos. Fui a la tienda de Pierre, me presenté a un par de vecinos, gasté todo el dinero en chiribías y planté 40 de ellas. Es perfecto, porque los 500G que te dan al inicio más las semillas de bienvenida suman 40 semillas, que son los usos justos de la regadera llena. Lo que no fue tan perfecto fue el miscalculate que hice al pensar que el límite sin cansarse el personaje era en 0, y no que se cansaba cuando llegaba a... bueno, 0. Así que no me quedó más remedio que irme a dormir arrastrando mis pies agotados y mi orgullo hundido. Día 2. Con la estamina a la mitad, regué los cultivos y me fui a explorar Pueblo Pelícano, no sin antes farmear un poco de madera para hacerme un cofre ya que tenía el inventario lleno. Luego me fui al muelle de pesca y me regalaron una caña de pescar. Me presenté a más vecinos y con la poca estamina que me quedaba me pateé el pueblo en busca de cosas. Almejas, puerros, hierbajos, rábanos... Y este tío. En serio, ¿quién es este tío? No lo he visto nunca en el pueblo en ninguna de mis partidas. Anyway, después del paseíto me fui a casa a reponer las pilas para el día siguiente. El día 3 fue un día de pesca, empezando por el cuervo que pescó uno de mis cultivos. Pesqué en el lago de la mina, con el tío raro a mi lado. Pesqué en el mar, 2 anguilas entre otras cosas. Y pesqué en la laguna del bosque, donde casi todo lo que obtuve fue basura. Y con los bolsillos llenos y 2 niveles en habilidad de pesca, me fui a mimir. Día 4. Nada más salir de mi casa, ahí estaba Clint esperándome para darme los planos del horno, ya que había conseguido menas de cobre rebuscando en los gusanos. Me llegué donde Gunther, al museo, y le di mi primer artefacto. Luego fui a darme una vuelta, que era temporada de cebolletas fresquitas, y de paso a visitar al gato de los sombreros, ya que se molestó el hombre en mandarme una carta y todo. Después de hacer todo eso, utilicé la energía que me quedaba para pescar en el río del bosque y picar algunas piedras de mi granja, donde encontré mi primera geoda. Más otras 3. En el 5.º día vino Marie a que le resolviera sus problemas de animalista, que se había encontrado un perro, que el pobre estaba sucio y desnutrido, que me lo quedase yo, que ella estaba muy ocupada posteando frases moralistas en las stories de Instagram. Y claro, con esa cara de pato que tengo, ¿cómo iba a decirle que no? Además, que se parecía algo a mi Rocky. Pues dicho y hecho, no problema, Marnie. Después del evento, vino la primera cosecha de chiribías. Nada en especial, la verdad. Guardé algunas para el centro cívico y las futuras misiones y vendí el resto. Pero al entrar al pueblo vino mi pana el alcalde a enseñarme el centro cívico. Con los papiros que saqué de vender algunos peces y las chiribías, me compré judías, coliflores, algunas patatitas y... más chiribías. La pela es la pela, tronco. Volví a la granja Kokiri y me puse a currar hasta eslomarme un día más. Y con la energía que me sobró, farmeé un poquito de madera que me iba haciendo falta. Después de eso, investigué el centro cívico y pa'l sobre. Día 6. Nada más levantarme me veo que el Rasmodius me ha enviado una invi super currada para que vaya a su torre, que me va a ayudar con el problema de las ratas, dice. Ya, claro, para nada sospechoso. Yo por si acaso me llevé el hacha por lo que pudiera pasar. Y anda que me iba a equivocar. Pues no que me dio el nota un brebaje de hierbas que me hizo flipar y ahora puedo leer un idioma tela de chungo. Seré un pato, pero tengo mis derechos. Pues nada, para quitarme el sofocón cogí y me fui a pescar un ratillo con mi pana el pescador, a ver si se me pasaba el disgusto. Y luego ya más tranquilo me llegué al centro cívico a ver qué estaba pasando ahí. Pues resulta que no eran ratas, sino una mezcla entre niños kokiri y mascotas japonesas que se habían entrado en el centro cívico de Ocupas. Y claro, por lo que se ve, la sombra del comunismo ha llegado a Pueblo Pelícano. Y los juminos estos ahora me piden una lista interminable de cosas absurdas para que abandonen el domicilio. Día 7. El cumple del alcalde.
Como era el nuevo y me gusta caer bien, me busqué un regalito para el alcalde. Algo sencillo, tampoco te creas, que acababa de empezar y entre una cosa y otra estaba un poco pelado. Así que le di a Lewis un narciso, le reí sus gracias y a otra cosa. También aprendí a hacer un sofrito delicioso, y para que me entrase hambre me puse a farmear más madera y poco más. A dormir. El día 8 fue tranquilo. Regué mis plantitas, me di una vuelta por la playa, recolecté algunas cebollitas frescas y talé unos árboles. En el día 9 por fin arreglé el puente de la playa, lo que me dio acceso a la mejor parte del bioma. También recolecté unas chiribías y compré más semillas de la misma, junto con algunas semillas de patata, de cara a completar el lote de cultivos de primavera. En el día 10 me ocurrió un buen regalo para Vincent, el niño hiperactivo. Le di el narciso y de paso aproveché para completar el primer lote y entregar unos cuantos objetos del resto de lotes. Día 11. Coseché unas chiribías, compré semillas donde Pierre, inspeccioné la basura de los demás en busca de objetos sospechosos, me di una vuelta por la playa y cuando entré al bosque me encontré con los niños, Vincent y Jazz. Resulta que estaban jugando en las alcantarillas y escucharon algo que les puso los pelos de punta. Entonces yo, como buen pato adulto, fui a investigar para tranquilizarlos. Y por supuesto no me achanté ni nada parecido, fui todo un valiente. Luego me llegó una carta de Robin, que había perdido su hacha, y como me vio cara de primo, digo de pato, me pidió que fuese en busca de ella. La encontré todo easy y se la devolví a cambio de una suculenta paga. El día 12 fue el preludio al festival floral, así que me lo tomé de chill. Si por The Child se entiende ir a las minas. Nada más entrar me encontré a Marlon, que me contó un poco su vida y me regaló una espada que valía para poco más que para calzar una mesa. De hecho, me recordó a alguien, no sabría decir a quién. Total, en las minas solo bajé hasta el piso 5 debido al poco espacio en el inventario que tenía. Mientras bajaba, encontré algo de cobre, algo de cuarzo, muchas piedras, partes de monstruos y alguna que otra cosa más. Desbloqueé el ascensor hasta el piso 5 y para casa a descansar, que mañana me esperaba una infernal lucha por recolectar... ¡Huevos! Día 13. Festival del Huevo. Llevaba preparándome para este momento toda la primavera. Mis rivales a batir me imponían un poco, pero aún así no me dejé amedrentar y los saludé cordialmente para fingir diplomacia de cara al juez de la batida, a.k.a. Lewis Purple Calzones. Pero no nos adelantemos. Para quitarme un poco los nervios, ojeé lo que vendía el miserable de Pierre y me compré unas semillas de fresa que guardaría para la siguiente primavera y así sacarle el máximo partido. Y cuando yo, el nuevo del pueblo, di la orden, todo muy lógico, empezó la batida por los huevos. Los niños eran rápidos y astutos para su edad, pero el mayor peligro era Abigail, la rival a batir. Para ello, usé una táctica simple: correr y arramplar. Y dicho y hecho, corrí, arramplé, me atasqué alguna que otra vez, pero solo para darle más emoción, y al final conseguí el primer puesto. Me dieron un sombrero que me queda flamísima y ahora soy el granjero más refachero de todo pueblo pelícano. Esta humilde victoria os la dedico a vosotros, queridos y admirables fans. Esto es una lección para todos nosotros. Con gracia y picardía, farmear más huevos que nadie es posible. El día 14 fue el cumple de Hailey, y qué mejor regalo para una flor, con espinos, como ella, que otra flor, un narciso. Pero antes fui a dejar al centro cívico algunas cosillas a los yuminos. Después le di el regalo a Hailey, se puso contenta mi tsundere polioperada, y yo subí un escalón más para que caiga rendida en la batalla del amor. Luego me llegué al museo a donarle cositas al Gunther. Y ya con la tarde limpia que se me quedó, fui a cortar árboles y picar piedras un ratillo hasta que se me hizo de noche. Día 15. Al fin mi primera cosecha de judías. Pero más importante, hoy empieza la temporada de frambuesas. Como buen pato greedy que soy, no dejé pasar esta oportunidad en un early game. Más cuando todo el rato hago de funambulista en la cuerda de la extrema pobreza. Y poco más. Recolectar, talar y minar. Pero el loot fue superlativo. El día 16 fue más de lo mismo, a excepción de que fui a la tienda a comprarme al fin una mochila roja muy mona que había visto. Lo que nadie se esperaba cuando entré es que viniese el pellizcacristales del supermercado Joya a arrebatarle a Pierre a todos sus clientes de sus usureras garras. Fingí consternación, pero por dentro pensé que lo tenía bien merecido. Por carero.
Luego un poco de forrajeo por aquí, un poco de hacha por allá y a mimir. En el día 17 por fin pude recolectar mis coliflores y de paso algunas chiribías. También me hice un horno y fundí mi primer lingote de cobre. Y ya que iba a necesitar muchas menas, fui a la mina. Esta vez llegué al piso 10 y por el camino me hice con algunos materiales raros para un noob como yo, además de un cofre del tesoro que contenía unas botas de cuero. Worth it total. Al salir de la mina me presenté en el gremio de aventureros. Se ve que cuando llegas al piso 10 ya eres un tío cool para ellos. Extraños requisitos hay en este pueblo. Después de la visita me llegué al pueblo donde me encontré a Abigail frente a una tumba un poco taciturna ella. No la tumba, que también. Y ya que estaba Plov, practiqué con ella el arte de hacer regalos. Luego me pasé por Lewis a que me diese mi recompensa por reventar a unas babas y al salir presencié una escena dantesca. Estaba Linus rebuscando la basura de George cuando este de repente salió de su casa y me cargó a mí el muerto de espantar al mapache que rebuscaba en su basura. Normalmente un tío tan desagradable como él te pide algo así y lo mandas a pescar un ratito al lago. Pero me sentí un poco culpable al recordar las veces que yo mismo había rebuscado en la basura. Pensé en todas esas veces que le habrían atribuido mis actos al pobre vagabundo. Y acepté por Linus, no por el viejo. Y nada, hablé con él, fui comprensivo y al final quedó todo en unas risas. ¡Ay, mi Linus! Best aldeano ever. Desde luego, fue un día satisfactorio. Día 18, cumple de Pam. Sería su cumpleaños, pero la fiesta la celebramos los dos, ya que por lo visto una de sus cosas favoritas son las chiribías, y qué casualidad que yo tenía alguna que otra para regalarle. Pero antes de nada me pasé por el centro cívico a completar un lote y dejar algunas cosas. Luego fui al museo y Gunther me recompensó con unas tristes semillas de coliflor. Con la tarde despejada me fui a recolectar un poquillo y de camino encontré unas burbujitas en el lago del bosque donde se me pasó la tarde volando. Por cierto, pro tip, si te mueves para los lados al lanzar la caña, podrás lanzar el anzuelo con efecto, muy útil para llegar a los recovecos más intrincados. Y con los bolsillos llenos y mi sonrisa ancha de orgullo, me fui a mimir. El día 19 fue de lluvia, así que sin pensármelo mucho me fui a la mina del tirón. Me costó un poco, no te voy a mentir. Fueron 10 niveles los que bajé y entre otras cosas me encontré a mi primera baba azul. Un piso donde se abría la escalera al derrotar a todos los monstruos, nada que decir de los infernales bichos voladores, y finalmente la denigrada espiral mortal, que hasta el propio creador de este mundo se arrepiente de haber diseñado un piso así. Sin embargo, la recompensa no estuvo malarda, o si no, mira este pedazo de loot. Por el camino encontré un buen nido de menas de cobre, varias piedras preciosas, un pequeño anillo magnético, un espadín de acero y lo más suculento del loot, la semilla milenaria. Desde luego, fue una buena caza. El día 20 fue el cumple de Shane, al que le regalé una frambuesa, a ver si se le subían los ánimos, que el pobre también estaba muerto por dentro como yo. Pero antes de eso fui a Gunther a entregar algunas gemas y la semilla milenaria, el cual me lo recompensó con otra semilla milenaria que plantaría más adelante. Luego me fui a dar una vuelta por ahí porque cuando llueve creo que salen más gusanos. Y gracias a eso encontré una costilla y una escápula prehistóricas. Y al dárselas a mi alemán favorito, me recompensó con unas semillas de melón y una estatua de gallina. Leñadoras y granjeros, esta granja empieza a marchar. Con el dinero que tenía llegado el día 21, me planteaba dos opciones. Podía comprarme la nueva mochila, que el rojo mola más, o podría arreglar el gulag que tenía por casa. Tras mucho decidir, me decanté por la casa, así que me puse a farmear madera, y exceptuando una misión de darle a Elliot un lingote de cobre, fue lo único que hice en el día, talar, talar y talar. El día 22 llovió, así que me fui a la mina del tirón. Mi objetivo fue bajar otros 10 pisos, por lo que no me dio tiempo de ir a Robin a que me reformase la chabola que tenía. Pero no pasa nada, porque el viaje me cundió mucho. Así como anécdota, nada más bajar, me topé con una buena veta de cobre. Acabé en un piso verde lleno de babas grandes y tuve que lidiar con una niebla verde que atraía los moscones. La parte buena es que encontré otra semilla milenaria, un rollo enano, una alga blanca, mi primera madera noble, muchas gemas y un anillo brillante. Ahora brillo, mírame, mira, mira, mira.
El día 23 estaba decidido ir a que Robin me arreglase la casa, pero cuando llegué allí, lo único que había era una nota diciendo que se había ido al aeróbic, así que con las ilusiones rotas y el corazón destrozado, me di una vuelta por la playa en plan bohemio y luego fui al bosque a recolectar un poquito. Con la energía que me quedaba, pesqué un poco al lado de Lea, a ver si ya tú sabes, y nada, al menos me farmeé un buen loot. Día 24. Danza floral. Como un buen pato educado, saludé a la peñita cordial, pero sin parecer necesitado. De hecho, pasé de pedirle a nadie que bailase conmigo. En vez de eso, me pasé por la tienda del oportunista de Pierre y a regañadientes me gasté una pequeña fortuna en un espantapájaros girl. ¿Qué quieres que te diga? Las noches en la granja pueden llegar a ser muy solitarias. Cuando acabé de hacer mis trapicheos con Pierre, le di permiso al alcalde para que empezase el baile. Así es como se las gasta Duki Duke en Pueblo Pelícano. Y nada, un baile muy bonito, moves suaves y precisos, todo muy coreográficamente aburrido y para casa a dormir. El día 25 me arrepentí de todo el dinero que había gastado en mis compras compulsivas el día anterior, así que para enmendarlo me fui a vender cosas para intentar ponerme en 10.000 Gs otra vez antes de que Robin terminase su turno. Y sí, recuperé el dinero, le pagué a Robin, talé un poquito y al final del día acabé subiendo pesca y convirtiéndome en un guardabosques. El día 26 llovió, así que me fui a la mina. Destino, el piso 40. Y la verdad, fue un poco decepcionante. Los 10 niveles fueron cavernas llenas de piedra, con pocas menas de cobre y nada iluminadas. Menos mal que tenía el anillo de brilli brilli. La novedad fueron los murciélagos y una especie de golems hechos de roca, o por lo menos dropeaban rocas y minerales. Sin problemas, llegué al piso 40, conseguí el tirachinas y para casa. El día 27 hice mi última cosecha de judías, y aprovechando que tenía todo el día libre, pesqué. Pesqué un montón. Pesqué en el lago y en el mar, y en ambos sitios me fue bien. Aquí está el loot. Día 28. Te doy la bienvenida a mi nueva casa. Ahora podré cocinar recetas. Este día lo dediqué a la mina. Nada más entrar en el piso 41, ya me di cuenta de que iba a necesitar las herramientas de cobre para poder avanzar rápido y bien. De todas formas, me hice un poco a las cuevas de hielo y sus enemigos, farmeé algo de hierro y me hice 5 pisos. Después de eso, me di una vuelta por el bosque y recolecté los últimos resquicios de la primavera. Día 29. Primer día de verano. Y, por ende, mucho que hacer y que planificar. Empecé por arar un poco la tierra, luego fui a Pierre y compré algunas semillas. Las planté, las regué y para cuando acabé ya estaba reventado. Mañana más. El día 30 seguí con los cultivos de verano. Me faltaban por comprar algunas semillas por falta de dinero. Y eso hice, conseguirlo. Vendí objetos de tierra y mar, y aunque Willy se me puso sensiblero, cuando fui a venderle lo que encontré en la playa, una vez más puse a punto la granja Kokiri, lista para producirme mis verduritas ricas y fresquitas. Y así, mi verano había comenzado. El día 31 empezó bien. Nada más salir me encontré con Demetrius, que me ofreció reformar la cueva para que me produjese o setas o frutas. Lo comenté con el resto de vecinos y casi todos me dijeron que son mucho más productivas las frutas, pero yo, en mi condición de pato rebelde, me decanté por las setas, ya que las frutas las podría sacar más adelante con el invernadero, mientras que las setas no. Luego miré el correo y vi que el alcalde me había seleccionado para una importante misión: recuperar sus calzoncillos. Acepté sin miramientos y como estaba lloviendo me fui a la mina y bajé 10 pisos. Me encontré a mi primer fantasma y me dropeó mi primera esencia solar. Eso ocurrió en un piso que estaba lleno de bichos y tenía que exterminarlos a todos para que se abriese la escalera. También conseguí las botas de tundra. Día 32. Primera cosecha de setas. También fui a Gunther a darle algunas cosillas y me recompensó con una semilla de carambola, la cual planté en el huerto con idea de pasar el fruto por la semilladora. Me di una vuelta por la playa y por el bosque recolectando lo que veía y para casa. El día 33 Pam me regaló una pila por la cara. Nice. Y luego entregué algunos objetos en el centro cívico. Después me pasé por Clint para que me abriese 21 geodas que había acumulado. Aquí te dejo el proceso.
Con lo que me salió en las geodas, me fui a Gunther y le di todas las gemas posibles, y él a cambio me dio un cuadro y una geoda gigante, las cuales decoraron mi, ahora menos, triste y vacío cuarto. El día 34, aparte de ser tontísimo y no darle a grabar en OBS, llovió, así que me fui a la mina. Esta vez bajé 5 pisos y llegué al piso 60, donde conseguí la daga de cristal. Por desgracia, no hay constancia audiovisual que datase superlativa hazaña, así que para compensarlo os dejo un paneo del loot que me saqué. Día 35, lluvia de nuevo, así que me fui a la... No, qué broma. Esta vez no fui a la mina, me fui a pescar. Pesqué todo el día de hecho, y así memorable me salió el pez leyenda del mar unas pocas de veces, y las mismas se me escapó. Entregué algunas capturas en el centro cívico y completé un lote. Y al final me hice con un buen loot, con peces calidad iridio incluidos. Ah, también subí de habilidad y tras mucho cuestionarme qué rama coger y de paso toda mi existencia, me decanté por trampero. Tenía planes para mi estanque. Cuando la lluvia amainó el día 36, me fui al centro cívico, donde doné varios objetos y completé 2 lotes, desbloqueándose por el camino la caja fuerte. Luego fui a Pierre y le vendí algunas cosas. Después me llegué donde Gunther y le doné el rollo enano 3. Ah, y también le di un narciso a Gus por su cumple. También subí a agricultura a nivel 5 y elegí labrador como profesión. Nada más levantarme el día 37, me llegó una carta donde me decía que iba a salir en la tele, por lo impresionados que estaban de mi progreso en la granja. GG Duki Duk, G fucking G. Para celebrarlo, con el dinero que tenía ahorrado fui a ver a Clint, a que me upgradease el pico a cobre. Después me pasé por el museo de camino y doné unos trozos de cristal. A cambio, me dieron un cuadro que puse en mi cuarto, y poco más, a mimir. En el día 38 Gus me envió un pescado asado, se ve que le cayó en gracia mi regalo. Y hablando de regalos, era el cumple de Mia Khalif, de Maru, así que le regalé un cuarzo a mi nerd favorita. Este día lo dediqué a talar un poco y hacer un poco de planning en la granja Kokiri. Cogí 6 semillas de cada uno de los árboles y las dispuse como buenamente me dejó la granja bosque. Con un poco de tiempo, dentro de nada ya estaría farmeando savia de los árboles. El día 39 fue el Festival Luau. Cuando llegué a la playa, aquello parecía una fiesta hawaiana. Había venido el gobernador y todo. Así que nada, me di una vuelta a ver qué se contaba la gente, me pasé por la tienda del miserable de Pierre, donde esta vez no le compré nada, añadí a la sopa una colmenilla recién colectada de mi cueva, y cuando le di permiso al alcalde y al gobernador, comenzó la cata de la sopa. Fueron momentos tensos para el pueblo. No sabíamos si el gobernador encontraría la sopa de su agrado. Pero tras una primera degustación, nos dio un aprobado expresando lo buena que estaba la sopa. GG para todo pueblo pelicano. Después de eso nos pusimos todos hasta el culo de sopa y para casita mimir. Día 40. Primera cosecha de tomates y lúpulo. También coseché heno, trigo y unos chiles. Después de eso fui a ver a Clint a recoger el pico y a entregarle la regadera, ya que había visto en el tiempo que mañana llovería. Después fui a la playa, porque el día anterior la tele me dijo que habría un buen loot para recoger allí. Y la verdad, no estuvo mal lo que encontré, pero tampoco algo exagerado. Ay, estos más media, siempre jugando con las emociones del ciudadano. Al final del día, me preparé para ir a la mina al día siguiente con mi pico nuevo. ¿Qué aventuras me esperarían ahí abajo? Día 41. Día de mina, con mi pico nuevo, espada nueva y hasta comida nueva. Me hice unos pararrayos para tenerlos ya instalados y para la mina. Con la nueva daga que conseguí, encontré una manera muy efectiva de lidiar con fantasmas y murciélagos. También encontré mi primera omnigeoda, así como una beta grande de hierro y un rollo enano 2. Al final llegué al piso 70 y conseguí el tirachinas maestro, pero el coste fue quedarme dormido en la mina. Por suerte, no hubo penalización de estamina ni perdí loot. El día 42 fue un día de novedades. Aprendí a hacer tortitas, recolecté 9 pilas de los pararrayos, fabriqué 3 pararrayos más, coseché mi primer cultivo gigante de melón. Me llegó una carta de Mamá Pato diciéndome que me había visto en el periódico local. Y encima encontré un diamante en, atento, la basura de Lewis. Sí, la basura de Lewis.
Luego fui a Clint a por la regadera y le dejé el hacha, y después a Gunther a dejar el rollo enano. La playa la encontré cargadita de regalos, y estando ahí aproveché para darle al rarito de Elliot una lágrima helada, que quería restregarse con ella o algo de eso. Ya en la granja Kokiri me puse a plantar los melones que había comprado, y después de un día maravillosamente productivo, me fui a mimir. En el día 43 hice mi primera cosecha de maíz, y también coseché un poco de lúpulo y algo de chile. Cuando terminé mis quehaceres me fui a pescar, y eso hice todo el día. El día 44 coseché algunas verduras, le entregué un pez sol a George y pesqué algo, poco más, a dormir con mi Rocky. Día 45. Coseché mi primera carambola. Luego fui a buscar a Sam, y supe que me equivoqué de casa cuando entré a la casa de Hayley y Emily, donde presencié una discusión de hermanas porque limpiaba los cojines o algo de eso. Después de darle la razón a Emily a la vez que era suave con Hayley, a Emily se le fue la olla y me apareció en un sueño suyo. Soñé una paranoia que eso era para dejarle una grabadora en su cuarto a ver si capturaba alguna psicofonía. Y no sé cómo, por darle la razón sobre quién debía limpiar los cojines, llegó a la conclusión de que estábamos destinados a encontrarnos. Salí de esa casa rápido y veloz como el viento y me fui a buscar a Sam. Le di el regalo más cutre que hay en este juego y volví a la granja Kokiri. Puse a prueba mi hacha y me puse a cortar los tocones que había por todo el lugar. Farmeé buenarda madera noble y algunas semillas de caoba que plantaría más adelante. En el día 46 coseché algunas verduras, luego fui a Clint a recoger mi pico y dejar la azada, luego me pasé por las vías del tren, porque el tren estaba pasando y recolecté algunas menas de cobre que dejó caer. Con el pico de acero en mi poder, me abrí paso en la mina y conocí al enano que habitaba en ella, el cual me habló en un idioma extraño. Para seguir probando mi pico nuevo, me fui a la granja Kokiri y me puse a picar todas las piedras grandes que había repartidas por la zona, y para cuando acabé, estaba agotado. Día 47. Me fui al carro ambulante y compré una semilla rara y 2 cosas más que luego entregaría en el centro cívico. Luego fui a ver a Demetrius, que era su cumple, y le regalé un helado. Y luego farmeé madera y me preparé para mañana para ir a la mina. Día 48. Día de mina. Regué rápido y veloz y me fui a la mina del tirón. Bajé hasta el piso 80. Por el camino me encontré a los esqueletos, que soltaban fragmentos de hueso y me los hice easy con mi daga gélida. Pillé cositas, entre ellas un diamante y una espada ósea, y en el piso 80 looté las botas de Fakir, y este fue el loot que me saqué. Más la profesión de geólogo por la que me decanté. Día 49. Fui a Clint a por mi azada, y como tenía poco dinero mejoré el cubo de basura. Luego probé mi nueva azada en unos gusanitos que había al lado y me salió una cuchara, la cual doné al museo. Luego me di una vuelta por el bosque y me encontré a Abigail en plan emo al lado de la casa de su padre biólogo de Rasmodius, y me empezó a emparanoiar con sus historias. Yo por si acaso le seguí la corriente porque uno nunca sabe. Después de eso farmeé madera noble y para casa. Día 50. Pues este día no tenía mucho que hacer, así que me fui a la mina después de regar y cosechar. Y como había ido tarde, solo bajé 5 niveles. ¿Pero qué niveles? Me encontré con unos seres negros y otros como ellos pero con máscaras que me tiraban hechizos. Me encontré con babas rojas, cabezas de metal, cangrejos de piedra nuevos y murciélagos rojos, así como una niebla roja. Y nada de eso me supo un problema para mí y mi nueva espada ósea. Y aunque solo bajé 5 pisos, me llevé todo este loot. Destacaré los 2 diamantes, las esencias solares, las sombrías y todas las menas de oro. Encima conseguí un logro al final del día. Día 51. Día de entregas. Le entregué a Harvey un lingote de oro. Luego entregué en el museo algunas cosas y me recompensó Gunther con un oso de peluche y un esqueleto. Luego recogí mi cubo de basura de bronce y finalmente entregué algunas cosas en el centro cívico donde completé 2 lotes. Fabriqué 2 resineras y a mimir. En el día 52 la llamada del tren fue poderosa en mí, pero solo me dropeé unas piedras. Luego fui a que Clint me mejorase el hacha. Después me pasé por Willy y le regalé un cuarzo por su cumple, y poco más. En el día 53 me hice 4 pararrayos más, coseché los girasoles y para la mina, que estaba lloviendo. Pero antes le acepté una misión a George, que el señor quería un chile para frotárselo por la rodilla. Bajé 5 pisos, y en ellos me encontré 2 rubíes, una esmeralda, un cuarto lleno de babas
un cabeza de metal me dropeó un casco de escudero, conseguí el filo de obsidiana en el piso 90 y en el 91, una cara que escupía fuego y que nunca antes me había aparecido, me dropeó el machacador. Ahora sí, colega, vaya pedazo de loot y de gear me saqué en solo 5 niveles. Encima, subí a nivel 5 en combate y elegí hacerme explorador. Día 54. Volvió a llover y volví a la mina, pero antes hice la cosecha final y recolecté algunas pilas. Esta vez bajé hasta el piso 100. Nada más bajar, el inicio fue intenso. Casi muero. De hecho, juzga por ti mismo. Pero me recuperé rápido y continué explorando. También looté unas botas oscuras de ese encuentro y me las equipé ipso facto. Encontré mi primera mena de jade y me encontré que el piso 96 estaba plagado de oro y otros bienes, entre ellos el rollo enano 4. Pero la cosa no se quedó ahí. En el resto de pisos también había buena shit, y tuve que hacer malabares para gestionar mi inventario. Al menos, con el cubo de basura fui rascando algo de dinerillo. Finalmente llegué al piso 100, donde conseguí mi primera fruta estelar. La cual aumentó mi energía máxima y además tenía cierto regusto a suscriptores. Sí. Después de tremenda hazaña, fui corriendo a casa y al final caí rendido a los pies de mi cama. Día 55. Ni siquiera me dio tiempo a contemplar el loot de la noche anterior, así que lo primero que hice fue recrearme en él un poco. Luego hice mis quehaceres y después fui al centro cívico. Allí entregué algunos objetos, completé 2 lotes y de paso un árbol entero. Y al hacerlo, los yuminos me hicieron una rave de lo contentos que estaban y así conseguí mi primera estrella en el centro cívico. Después de eso, fui a Clint a por mi hacha nueva. Y ya que estaba, me pasé por Gunther y doné algunos objetos, entre ellos el rollo enano 4, el cual me lo recompensó con un diccionario pato enano. Ahora podía comunicarme con el enano de la mina. Y eso hice, fui para allá, charlamos un rato y le compré un espantapájaros. Luego fui a probar mi hacha nueva al bosque encantado y de camino me encontré a Shane en el lago de noche poniéndose ciego él solo. Me invitó a una ronda y a cambio yo escuché su veneno, lo deprimido que estaba y lo ahogado que se sentía. Cuando se fue, me adentré en el bosque encantado de noche y sin armas, farmeé la madera y las plantas que encontré. Conocí al viejo de la estatua y para casa. O casi, porque me quedé dormido en la misma puerta de mi casa. El día 56 fue la danza de las medusas lunares, pero el evento no comenzó hasta las 10 de la noche, así que para matar el tiempo hice mi última cosecha de verano y luego me puse a talar. Talé árboles normales, talé los tocones de mi granja, los troncos de madera noble y los tocones del bosque secreto. Y para cuando acabé ya casi era la hora. El festival fue sencillo y bonito. Hablé con mi crew a ver qué se contaban y luego le di permiso al alcalde para que soltase el barco. No sé qué había en ese barco, pero el resultado fue un mar de luces, nunca mejor dicho. Extraña medusa la que se acercó a mí. Día 57, primer día de otoño. Había mucho que planear, comprar y labrar, así que me puse manos a la obra. Primero adecenté la parte de lo que sería mi terreno de cultivo para esta estación. Hice el fertilizante, aboné el campo, lo regué y después fui a ver a Robin a que me construyese un silo. Fue entrar por la puerta y comerme una cenita familiar. Maru Khalifa me pidió ayuda con unas probetas y yo, como buena patosona de bien, le eché un cable. Y en cuanto se fue Maru del laboratorio, aprovechó Demetrius para darme a entender que si tocaba a su princesita iba a haber consecuencias. Cuando Maru llegó, como hombre que soy, no le dije nada, pero la verdad es que fue un momento incómodo. Y ahí quedó la cosa. Luego Demetrius se disculpó en privado y de bros, como si nada. Finalmente le pedí a Robin que me construyese el silo y luego fui a Pierre a comprar algunas semillas. Las planté, dejé el resto para más adelante para cuando se construyese el silo y talé tocones. Un día completo, sí señor. El día 58 llovió y eso significaba mina. Así que me equipé para la raid, me llevé mi comida y mis botis y a la mina. Pero antes coseché mis 2 primeras frutas milenarias. Bajé 10 pisos esta vez.
y aparte de un piso de babas diferente a como solían aparecerme, encontré algunas gemas, un diamante y unas botas espaciales que me quedaban flamísimas con mi outfit favorito. Este es el loot que me hice. Y también subí un nivel en 3 profesiones distintas. Día 59, día de lluvia, día de mina. Coseché, me preparé y para la vagoneta. En estos niveles los pisos habían cambiado. Mira este tío, ¿qué hace ahí? ¿Este quién es? Esta raid fue aburrida, no te voy a engañar, ni siquiera llené mi mochila. Lo más interesante fue una veta rica de cobre al lado de un montón de piedras donde no pude evitar poner la bomba. Ah, y un caranchoa me dropeó una tinta de calamar. ¿Perdona? ¿Qué sentido tiene ese drop? Y casi sin querer llegué hasta el piso 120. Y ¡boom! Final del trayecto. Había llegado al fondo de la mina. Me dieron la llave calavera, un logro y una palmadita en la espalda por lo bien que lo había hecho esa noche. Este fue el loot que saqué y ni de lejos fue suficiente para compensar el hecho de que ya no podía seguir explorando más pisos nuevos hasta que no arreglase el autobús. Pero no temas, mi buen amigo, porque mañana sería... Día 60, día de la gran cosecha. Por fin lo tenía todo, un silo construido, una granja despejada de piedras y troncos y casi la totalidad de un campo de hierba para satisfacer mis necesidades más prioritarias. Y ahora se viene timelapse. Bonito y satisfactorio, ¿verdad? Pues después de eso haré el campo, fertilicé la tierra, regué los cultivos y planté el resto de semillas. Y por fin con todo el trabajo hecho, finalmente mi otoño había comenzado. Día 61. Después de regar, fui a Robin a que me construyese otro silo. Cuando entré al pueblo me encontré con Robin y el alcalde. Resulta que Robin estaba construyendo un tablón de anuncios mientras el alcalde le sujetaba los clavos. Me contaron que sería un tablón para pedidos especiales. Y, cómo no, intentaron endosarme el papel de chico de los recados. Pero bueno, mejor, porque como buen pato con mentalidad de tiburón que soy, acepté sin pensármelo. Después del evento fui a Pierre y le compré más semillas. Luego le di un regalo a Elliot, que era su cumpleaños. Después acabé de plantar mi huerto y al final me fui al bosque a por madera noble, donde vi unas irresistibles burbujitas y aproveché para sacarme unos pececillos. Al final del día había subido 2 habilidades. El día 62 llovió, así que aproveché para ir a la mina porque necesitaba hierro para craftear cosas. Me equipé brioso y cogí la vagoneta para adentrarme en los pisos del 70 al 79, que según la wiki es donde más hierro hay. En la mina conseguí, así loable, 3 omnigeodas, un diamante y 25 minas de hierro. Poco hierro, la verdad. Me esperaba encontrar más, pero bueno, así tenía ya para fabricar algo. En el día 63 lo primero que hice fue aprender a cocinar tortilla de maíz. Luego fabriqué e instalé el aspersor que me faltaba. Coseché unas verduritas, regué mis plantitas y recogí el correo. Era Willy, que me pasase por su tienda para venderme una caña táctica para Real Pros. Talé mi madera, garbeo por el bosque y a la playa. Y efectivamente, vaya pedazo de caña táctica de iridio quería venderme Willy. La pena es que no tenía dinero para comprarla. Luego fui a buscar a Pan y completé la misión de darle una cerveza pálida, la cual para nada me salió worth it, ya que me costó 900 G la señora del carro y ella me recompensó con 350 Gs. Pero bueno, mañana será otro día. El día 64 dio comienzo a la temporada de moras, así que cancelé mis planes de ir a la mina con lluvia para hacerme un tour por el valle arramplando con cada arbusto que encontrase. A su vez, Linus había perdido su cesta, y como siempre me pidió a mí que la buscase por él. La encontré a la primera al lado del túnel. A saber qué estaría haciendo debajo de un puente nuestro homeless favorito. ¿Pinchándose o algo? Se la devolví y nada. Muy agradecido, palmadita en la espalda y para casa. Al menos conseguí farmear 122 moras y todo esto. En el día 65 amanecí con una carta del alcalde diciéndome que se acercaba la feria de Stardew Valley y que preparase los mejores productos para exponerlos. Por suerte para mí y desgracia para ellos,
Llevaba preparándome para este evento desde hacía tiempo. Después de recoger el correo, coseché 2 frutas milenarias y luego corté más hierbajos para farmear heno. Aquí te dejo este satisfactorio timelapse. Con mis quehaceres terminados, me fui a dar otra vuelta recolectando moras y lo que encontrase. Por el camino fui a darle un chill a George para completar una misión y me encontré con una escenita en su casa. Resulta que el médico de George le dijo que hiciese no sé qué historia para mejorar su estilo de vida, a lo que George, al oírlo, entró en modo Super Saiyan. Por suerte para todos, el entrometido de Ducky Duck estaba ahí para darle una segunda opinión. Y verás, yo no soy mucho de médico, pero por si acaso, para prever que el matasano me diese algo sospechoso la próxima vez que pasase por consulta, le di la razón como a los locos. Lo siento, Broch. Eres pana, me caes bien y tal, pero tú ya has vivido tu vida y yo todavía tengo que aprender a volar, tronco. En cuanto el médico se fue y sin que su mujer se enterase, le pasé la merca que me pidió. Chocamos puños y cada uno por su lado. Y total, que al final del día saqué 104 moras y todo esto. El día 66 hice más de lo mismo, pateada por todo Stardew Valley y a farmear lo que se me ponga por delante. Como curiosidad, entré a la casa de Elliot, rebusqué un poco en sus cosas, pero solo para ver si tenía algo sospechoso. Toqué su piano sin su permiso, y justo cuando salí de su casa apareció él, momento que aproveché para entregarle la seta que me pidió. Ese día los arbustos estaban plagados de moras y conseguí farmear 292 de ellas, más todo esto. El día 67 los de Vivir de la Tierra me dijeron que era temporada de salmones, así que este día fue de pesca. Pero antes coseché algunas verduras y mis primeras uvas, y también conseguí que mi Rocky me quisiera mucho. Yo también te quiero mucho, Rocky. Jiji. Continuando con la pesca, le tiré la caña a Jodie aprovechando que su husbando no estaba y pesqué un regalo para ella. Como soy un cutre y me da igual, le regalé una mora, que tenía muchas, y me fui a pescar salmones al río. Pesqué mucho, tanto que conseguí el logro Lobo de Mar, y también un disco raro en un cofre del tesoro. Al final del día, este fue el loot que me saqué. En el día 68 conseguí mi primer trozo de tela reciclando basura, y encima George me mandó la receta de anguila frita. Coseché bastantes verduras y algunos girasoles. Después fui al museo a donar el disco raro, y Gunther me lo recompensó con unas semillas de calabaza. Después fui a Pierre a comprar algunas semillas y poco más. Día 69, el día preferido de muchos. Nada más salir estaba Emily en la puerta. Había venido para ofrecerme su máquina de coser para confeccionar toda la ropa que quisiese. Después de eso, fui en busca de Abigail a darle su regalo de cumpleaños. Me vestí de White Knight para la ocasión y aunque estuve tentado de darle un cuarzo por el meme, finalmente me decanté por una amatista, que cunde más. Y ya que estaba en la tienda de Pierre, le compré por fin la mochila azul de lujo. ¿Y qué mejor forma de estrenarla que yendo a la mina? Así que eso hice. Llegué allí y me adentré en los pisos treintañeros, que necesitaba cobre y según la wiki ahí es donde más hay. Entre otras cosas, me encontré una niebla amarilla, piedras preciosas como esmeraldas o topacios y hasta un anillo brillante. Casi me quedo dormido en la mina, pero la verdad es que me fue muy bien. 73 menas de cobre en total y en algún momento conseguí una omnigeoda. Encima subí minería a nivel 7. El día 70 coseché mis primeras calabazas y un montón de uvas. Al fin, mi esfuerzo había dado sus frutos, nunca mejor dicho. Este día lo dediqué a ir a Robin a que me construyese un tercer silo. Después fui a Pierre a comprar semillas, y cuando entré me encontré a Abigail que estaba haciendo una escenita. Resulta que estaba en plan tryhard y no era capaz de pasarse el primer nivel de no sé qué juego. Y hablando y tal, me dijo que jugase con ella para ver si entre los dos nos lo pasábamos. Total, que accedí y, bueno,
Aquí te dejo el gameplay comentado, espero que lo disfrutes. Soy Duki Duke y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Oh shit, here we go again. Yeah, boy. Nice. Another one. Another one. Al final nos pasamos el nivel y creo que ahora le hago tilín a la come cristales. Después de eso, finalmente le compré las semillas a Pierre y luego fui a la granja Kokiri a plantarlas. Y el resto del día me dediqué a reservar energías viendo un poco la tele, donde aprendí a hacer sopa de trucha, ya que dentro de 2 días sería la feria Stardew Valley, mi tercer silo estaría terminado y, con un poco de suerte, podría construir de una vez el establo para ir más rápido a los sitios a lomos de Pona. Y así me fui a la cama pensando en todas las cosas emocionantes que estaban por venir. Día 71, día post feria de Stardew Valley. Después de hacer mis quehaceres en la granja, me preparé para la exposición que acontecería mañana. Para ello, me decanté por 9 artículos de alta calidad. Fue una selección difícil y plagada de dilemas, pero al final me decanté por estos que ves aquí. Con mis deberes hechos y el ferviente deseo de barrer a la competencia, me fui a talar algo y luego dormir para lo que me esperaba mañana. El día 72 había llegado, y con él la feria de Stardew Valley. Me veía fuerte y con ganas, a la par que nervioso con un deje de ansiedad. Entré por la plaza caminando con el pecho hinchado, sin miedo, y me dispuse a saludar a mi gente para hacerles creer que controlaba, a la vez que le iba dedicando miraditas desafiantes a mis competidores. Coloqué estratégicamente mis productos en la cesta y me fui a dar una vuelta por la feria. Me leyó la fortuna una pitonis amiga del mago. Participé en un concurso de pesca donde no me fue mal. Le di un try al tirachinas donde me fue un poco peor. Le demostré a un machaca el fruto de mi entrenamiento cortando árboles. Y cuando ya había liberado tensión, le di permiso a Lewis para que empezase el concurso. La cosa estaba intensa. El crápula de Pierre, como siempre, se había hecho con buenos productos gracias a una compra-venta moralmente cuestionable. Marnie tenía buenos productos animales y una rueda de queso gigante. Willy, en cambio, se había decantado por una selección marina que estoy seguro era en calidad iridio por cómo resplandecían. Yo era el que me había desbancado un poco escogiendo productos de distintas ramas artesanales y de la mejor calidad de la que disponía. Con las cartas sobre la mesa, ahora solo quedaba rezar. Después de anotar puntajes y hacer cavilaciones, Lewis dictó al fin sentencia. Lento pero seguro, me acerqué al alcalde y con la mirada entrecerrada y a punto del tartamudeo,
Le pregunté por los resultados. Después de crear una tensión innecesaria, el muy hijo de ñame proclamó el ganador. Por desgracia para algunos, el primer puesto fue para... Ducky Freaking Duck. Así es. Gané el concurso y arrasé con mis rivales. Abuelo, allá donde estés, siéntate orgulloso de tu nieto. Esta victoria te la dedico a ti. Y eso no fue todo. Con las estrellas del premio más las que conseguí en los minijuegos, me fui a la ruleta y gracias a mis capacidades matemáticas conseguí hackearla hasta hacerme con 5000 estrellas. Luego me fui a la tienda y me compré todo lo que había. Entre los premios, un espantapájaros raro, un anillo doble y lo más suculento de todo, una fruta milenaria. Con sabor a suscriptores, claro, así que ya sabes. Después del evento me fui a casa y la decoré con lo que gané. Luego vendí todos los productos de calidades buena que había estado conservando para la feria y esto fue lo que me saqué. Encima subí a nivel 9 en recolección. Desde luego, fue un día espectacular. El día 73 y los días venideros fueron más tranquilos. Este día talé un poco de madera, haré el campo para ampliar mi zona de cultivo, fabriqué unos aspersores que luego instalaría y poco más, porque Pierre estaba cerrado para comprar las semillas. Día 74. Fui a Pierre a comprar semillas y de paso le di una alga verde para completar una misión, y al dársela conseguí el logro recadero. Luego busqué a Marnie en el bar y cuando entré me encontré con Elliot. El tío se enrolló y me invitó a una cerveza, y para no hacerle el feo, brindé por nuestra amistad. Pero solo por nuestra amistad, que yo soy de waifus. Al final se emborrachó e hizo el ridículo delante de todo el bar. Me escabullí de allí como pude y seguí buscando a Marnie. Cuando la encontré, le regalé un cuarzo por su cumpleaños y se puso contenta. De vuelta a la granja, hice el fertilizante, planté las semillas y a dormir. En el día 75 recibí el premio Vecino Estrella del alcalde Lewis por ser buena gente. También Caroline me pidió una calabaza para decorarla. Me puse con el huerto y a esto que pasó el tren. Acabé rápido y me fui para allá a ver qué me caía. Luego le entregué la calabaza a Caroline y para casa. El día 76 hice de tripas corazón y talé los árboles que tenía destinados a recolectar resina. No me gustaban desde hacía tiempo donde estaban, así que hice fertilizante para árboles y planté unos nuevos en un sitio que molestasen menos. También planté árboles de caoba para farmear madera noble a futuro. Luego miré el correo y Lewis me había enviado un cheque de 500G de fondo agrícola o algo de eso por lo contentos que estaban conmigo. Después hice una buena cosecha en el huerto donde saqué buena manteca y a dormir. Día 77. Lluvias igual a mina. Necesitaba hierro, así que esta vez probé a ir a los pisos del 40 al 50, a ver si esta vez la wiki hacía la predict un poco mejor, ya que la última vez no saqué tanto como me gustaría. Nada más bajar, la primera piedra que piqué me dropeó 2 omnigeodas, y en el mismo piso topé con una buena veta de hierro. Not bad, nene. Durante la bajada me fueron cayendo cosillas como gemas, drops de monstruos o ricas vetas de hierro. Al final me hice con todo este loot. Especial mención a las 4 omnigeodas y las 64 menas de hierro. Y ya que estaba al lado, aproveché para regalarle un cuarzo a Robin por su cumpleaños. Al final del día coseché algunas verduritas y me saqué un montoncito más. El día 78 no tenía nada planeado, así que me fui a entregar 2 misiones, pero antes hice una buena cosecha de coles y trigo. A Marnie le entregué el amaranto que me pidió para sus vacas. Luego fui a la tienda de Pierre antes de que cerrase y compré una tanda de semillas para hacer la última siembra de la estación. Cuando localicé a Abigail, le entregué la colchina que me pidió, y el resto del día lo dediqué a cavar en los gusanitos que encontraba y a pescar en las burbujas que veía. Al final me fui a casa con la mochila llena e hice unos buenos dineros. El día 79 nada más salir por la puerta me encontré a Marnie, que quería que le trajese una zanahoria cavernaria para que sus cabras saludasen. ¿Disculpa? Las peticiones de la gente de este pueblo no tienen sentido. Encima la muy rarita me dejó una carta en vez de dármela en mano estando ahí. Pero bueno, al menos me enseñó una receta nueva. Cogí una zanahoria y me llegué donde Marnie para dársela. Entré en su casa y me recibió muy contenta ella. Aquello me sirvió para que por fin me dejase entrar en su cuarto y recuperar así los calzoncillos del coloso de Lewis. Podía hacer muchas cosas con esos calzoncillos, pero mi corazón puro de pato simplemente optó por devolvérselos.
Después de eso aproveché y le compré a Pierre algunas semillas. Luego fui a Gunther para darle algunos artefactos que había encontrado, y dicha búsqueda fue recompensada con, sorprendentemente, un espantapájaros raro. Me fui a la granja, planté las semillas y a dormir. Subí a agricultura al nivel 9 y aprendí a fabricar semilladoras y aspersores de iridio. El día 80 Lewis me mandó la receta de espaguetis. Después coseché algo mientras hacía tiempo para que abriese Clint. Llegué allí y le di la azada para que lo upgradease a hierro. Luego cogí de nuevo la vagoneta y para la mina. Me volvió a meter en los pisos del 40 al 50 porque necesitaba hierro. En el piso 42 me apareció una pava rarísima que me dropeó unas botas inusuales. Aquí te dejo la repetición. En el piso 45, un bicho negro me dio un grano de café. Y casi justo después, me cayó mi primera esquirla prismática. Mírala qué bonita ella, cómo brilla, ¿eh? Luego me volvió a salir otra papa rara y me dropeé una maza de madera. Fue una raid agridulce, ya que por un lado solo conseguí 36 menos de hierro y por otro, bastantes cosas interesantes, además de mi primera esquirla prismática. A partir de aquí, un nuevo abanico de posibilidades se me abría, ya que podía hacer bastantes cosas con ella, pero eso todavía estaría por ver con el transcurso de los días. Día 81. Coseché unas calabazas y otras verduras que tenía por ahí. Luego fabriqué resineras y las instalé en los árboles. Como no tenía nada que hacer, cogí todos los objetos de los que disponía y me fui al centro cívico a entregar cosas. Quitando algunas cosas sueltas que entregué, al final completé 3 lotes. Al volver, recordé que días atrás en el museo había leído sobre un no sé qué secreto en el túnel. Total, que fui a investigar y encontré una caja fuerte que pedía una pila. Se la puse y dentro de ella encontré una nota de un tal señor Key que decía que entregase una concha arcoiris en el cajón del tren. Ni idea de qué iba eso, pero la curiosidad me podía. El día 82, Shane me envió por carta unos bocaditos de pimientos. También me envió una carta al alcalde Lewis, diciéndome que mañana sería la víspera de los espíritus. Después de echarle un vistazo al huerto y cosechar entre otras cosas mis bayas de gema dulce, me cargué con la concha arcoiris y los materiales necesarios para que Robin me construyese, al fin, el establo. Primero fui al andén, donde dejé la concha y encontré otra nota. Esta vez el tal señor Key quería que dejase 10 remolachas en la nevera del alcalde. Le encargué a Robin el establo y después fui a Clint. Recogí la azada de hierro y me fui a la playa a probarla. Allí me encontré no uno, sino 2 berberechos. Así que me fui corriendo al centro cívico a completar por fin el lote de mariscos. Me recompensaron con 3 trampas para cangrejos, las cuales instalé en la granja y las cargué con cebo. Luego fui al bosque secreto a talar y de camino compré en el carro un pez globo. Volví al centro cívico a entregarlo y para casa a dormir. Día 83. Víspera de los espíritus. Hice mis cosas de agricultor y para matar el tiempo hasta la hora señalada, y le entregué al señor estatua una valla de gema dulce. Y este me recompensó con... Quita, bicho. Que contigo no, bicho. Quita. Ya de repente, Chewbacca, Muere. toca los cojones, Muere. te dice que no. No solo no te dice que no, sino que te dice contigo no, bicho. Kill it with fire. Contigo no, bicho. Y me recompensó con... otra fruta estelar. ¡Qué rica! Como me encanta el regustillo a subs que deja. Con los deberes hechos me fui al festival. Como siempre, saludé a todos para no parecer un antisocial y me di una vueltecita por la zona. Lo que más miedo me dio del festival fueron los precios del indeseable de Pierre. Aún así, a regañadientes le compré casi todo. Con mis compras hechas me adentré al laberinto y, como ilustra este timelapse, así me fue. Al final conseguí la calabaza de oro. Ya en casa puse las lápidas donde el abuelo con un pro truqui de iluminación, puse el espantapájaros y a dormir.
El día 84 fue el último día de otoño, así que aproveché para farmear el resto de heno que tenía pendiente. Aquí el timelapse. También aprendí a hacer salsa de alcachofa, y mamá Pato me mandó un pastel por correo. Después de eso no tenía mucho más que hacer, así que me di una vuelta por todo el valley a ver qué encontraba. En el bosque le compré a la señora del carro un espantapájaros, y luego vi unas burbujitas en el río y me puse a pescar hasta que se me hizo de noche. Seguí con mi recorrido por la playa y al final volví a casa con la mochila llena. Día 85. El invierno ha llegado, y con él mi Rocinante. Desde hoy le digo adiós a los pateos interminables. Después de las primeras impresiones, lo primero que hice fue darme una vuelta por todo Stardew Valley, farmeando todo lo que se me pusiera por delante. Nada más salir de la granja me encontré a un ser oscuro y raro que salió corriendo al verme. Como me intrigaba, le seguí la pista y acabé dando con él en un arbusto. El tío me dio una lupa, la cual me permitiría encontrar notas secretas o algo de eso. Seguí con mi ruta y acabé en la playa, donde le compré a Willy la caña Pro táctica de iridio y un aparejo, ya que este invierno pretendía pescar. Luego fui a entregar unas cosas al centro cívico y acabé completando otro lote donde conseguí semillas de invierno. Y con ese lote arreglé otra sala y me dieron una estrella los yuminos. De vuelta a la granja me puse a planificar el huerto de invierno, pero como ya era tarde no pude acabarlo en ese día. El día 86 continué con la planificación del huerto, pero antes miré el correo. Robin tenía un trasto para procesar la madera noble, y Willy me dio la misión de atrapar un calamar. Coloqué estratégicamente los aspersores, haré todo el área de cultivo y planté todas las semillas invernales de las que dispuse. Después me di un paseo con Rosie, me encontré unas burbujitas y al final se me hizo de noche pescando. De vuelta a la granja conseguí craftear un pack de semillas y planté 10 más. Al final me quedé dormido en el salón. El día 87 lo dediqué a deforestar el bosque, ya que quería farmear savia. Luego me di otra vuelta por el valle y le regalé a Linus un ñame por su cumpleaños. Y él me regaló un agradecimiento efusivo y el logro amistad. Sí, la primera amistad que me hice en el pueblo fue la del mendigo bosquimano. Así soy yo. El día 88 me levanté con ganas de anexar Polonia. Digo que fui a Clint a que me mejorase la regadera. Miré el correo y Linus me había enviado la receta de sashimi. Ya en la mina, fui de nuevo a los pisos del 40 al 50 en busca de hierro. Encontré 3 notas secretas en los pisos 41 y 43, y una baba rara me apareció en el 48. Exceptuando eso, fue una mala raid, porque conseguí poco hierro. Día 89. No tenía casi nada que hacer, así que me puse a talar los árboles de caoba y luego planté unos nuevos. Aquí te dejo un timelapse del proceso. Luego me puse a leer las notas secretas. Una era de Maru, que decía de reunir no sé qué cosas para fabricar un cacharro. Otra me decía los mejores spots para farmear los cubos de basura, cosa que ya sabía. Y la última fue la más interesante. Alguien que dejó primaria a la mitad decía de llevarle sirope de arce al bosque secreto. Ni idea de qué iba la cosa, pero me apunto. En el día 90 Clint me envió una carta. Quería que le diese una amatista a Emily de su parte. También coseché mi primera tanda de sirope de arce, así que me fui al bosque secreto a ver qué pasaba. Resulta que el dueño de la nota era un oso. Sí, un oso. Estuvimos ahí hablando de panas y al final me enseñó sus truquis para farmear bayas a cambio del sirope. ¿Seguro que no prefiere un cuadernillo rubio? En el bosque encontré otra nota secreta. Era de Lía, que quería cositas ricas para cenar. Después fui a buscar a Emily en plan White Knight a lomos de mi corcel para darle la amatista. Y se la di. Y le gustó. Pero creo que se hizo la tonta con los sentimientos de Clint. Luego fui a Clint, recogí la regadera y upgradeé el cubo de basura.
Ese día finalmente fui a la cantera, que todavía no la había pisado desde que los yuminos repararon el puente, y con lo cargadita que estaba, aquí te dejo un timelapse de cómo la limpié. Al final conseguí todo esto y mis primeras menas de iridio. Luego estuve un rato con Linus, que el pobre siempre está muy solo, y como agradecimiento me enseñó a hacer un cebo especial. Al final del día subí combate a nivel 7 y recolección a nivel 10, donde elegí ser leñador. Por desgracia se hizo tarde y no pude explorar la mina de la calavera, pero ten por seguro que en estos pocos días que quedan, lo haré. A ver qué me encuentro. El día 91 aprendí a hacer pudín de ciruela. Nada más salir, me encontré con el ladino de Pierre para decirme que le siguiera comprando semillas, y ya que estaba ahí aprovechó para tirarle beef a la competencia. También Linus me envió un plato de sashimi y Lewis un recordatorio de que mañana sería el Festival del Hielo. Cortando un tocón encontré una nota secreta. Era una foto de lo que parecía un mapa del tesoro en un sitio con arena. Y cavando los gusanos encontré otra. Esta vez era una nota de los padres de Hailey y Emily y sus regalos favoritos. También necesitaba dinero, así que vendí casi todas las moras y frambuesas aprovechando que había conseguido el don del oso. Y me puse en 45.000 Gs. Después de darme una vuelta recolectando lo que veía, fui a pescar carpas de medianoche al estanque del bosque para prepararme para el festival. Y al final subí pesca a nivel 7. Día 92. Festival del Hielo. Caroline me mandó la receta de sopa de chiribía. Justo cuando empezó el festival, el tren pasó por el valle, así que fui en un momento a las vías y me cayeron 4 geodas de hielo nada menos. Ya en el festival fui de grupo en grupo socializando con todos, y después de mermar la moral de mis rivales, empezó la competición de pesca. Fue dura, el participante más a tener en cuenta era Willy. Sin embargo, yo llevaba un año curtiéndome en el arte de la pesca, y alguien que se pasa los días detrás de un mostrador de cebos, al final no pudo competir contra mi astucia. Incluso me sobró tiempo para vacilar un poco y marcarme el baile del Fortnite. Después de calificar los puntajes, Lewis declaró el vencedor. Y una vez más, el campeón fue el magnánimo, valiente, locuaz y humilde Ducky Donald Duck. Junto con la gorra, también me llevé un girador disfrazado, un anzuelo punzante y un imán. El día 93 fabriqué cebo salvaje, cortesía de Linus, y al fabricarlo conseguí el logro bricolaje. Luego fui a Clint a recoger la regadera y upgradear el pico a oro. Después le entregué a Gunther algunos artefactos. Conseguí el logro tesoro escondido y un espantapájaros raro. Con mi gorra, cebo y aparejo nuevos, me fui a la playa a pescar el calamar que me pidió Willy. Después de entregarlo, ya en la granja, hice la primera cosecha de invierno. Día 94, segunda ronda de cultivos. Miré el correo y Willy me mandó la receta de crema de almejas. Con lo que coseché, fabriqué todas las semillas que pude, haré el huerto, lo fertilicé, planté las semillas y vendí las de calidad oro. Con los deberes hechos y el calamar atrapado, me animé a capturar al pez leyenda de invierno, pero llegué allí ya preparado y me di cuenta de que tenía poca energía, así que me rayé y lo dejé para mañana. Me fabriqué un cofre para los peces y vendí la cosecha y peces calidad oro o superior. El día 95 encontré una nota secreta en mi granja. Esta contenía el mapa de un tesoro en las vías del tren. Primero fui a Willy a comprar 3 sopas de trucha y luego a Clint a recoger el pico y mejorar el hacha. Después de los recados, me fui a por el pez leyenda. Con la caña preparada y más miedo que esperanza, me aventuré en la isla Punta de Flecha y empecé a pescar. Pesqué cosas interesantes y bastantes peces. Pero todas las veces que me salió el pez leyenda, las mismas se me escaparon. Después de gastarme los 2 aparejos, los 3 platos de trucha, los 30 cebos salvajes y de paso toda la carne de insecto, decidí que no volvería a intentar pescar los legendarios hasta que no tuviese pesca al máximo. Pero bueno, al menos me hice con todo este loot. Y después de vender las mejores piezas, algo me saqué. El día 96, para desquitarme, me fui a explorar la mina de la cantera, a ver qué encontraba.
Pero antes, Rasmodius me envió una carta diciéndome que le diese una esencia sombría. Me llegué a la torre, se la entregué y me recompensó con 1000 Gs. Luego fui a Gunther a dejar un hueso y una flauta, y me dio a cambio un bloque de flauta y parte del esqueleto de un perezoso. Luego aproveché y fui al andén. Inspeccioné la nota secreta y cavé donde la X marcaba el lugar. Al hacerlo, encontré literal un cofre del tesoro. ¡Nice! Esto me elevó un poco el ánimo. Ahora sí, con los recados hechos, me aventuré a la mina. Me puse a probar mi pico nuevo y de la nada me atacó una calavera voladora. También encontré babosas de cobre y hierro. Conforme iba avanzando, iba picando todo para sacar todos los materiales posibles. Más adelante me cayó una nota secreta que consistía en un dibujo que señalaba que en los arbustos junto al puente se escondía algo o alguien a una hora determinada. Al final, como se hacía tarde, dejé de picar y me dirigí a la estatua de la muerte. Le dije ¿qué pasa? Y me dio su guadaña de oro. Salí de allí escopeteado a punto de morir y me dio justo para desmayarme dentro de la granja. Lo primero que hice el día 97 fue mirar el loot de la mazmorra. Not bad para solo ver piedras casi. Después de recrearme me fui a la mina. Bajé al piso 80 porque necesitaba oro para seguir mejorando mis herramientas. Allí un monstruo negro me dropeó un bollo extraño. También un murciélago me dio una nota secreta que decía que alguien había escondido algo detrás del centro cívico. En el piso 84, no sé por qué, estaba plagado de setas. Y en el 87 me volvieron a dropear otro bollo extraño. El piso 88 estaba infectado de babas, y en él había una baba especial roja que me dropeó unas botas de genio. También había una baba gigante. Después, en un cajón encontré un diente de yeti. Buenarda espada, sí señor. Al final llegué por los pelos a casa y este fue el loot que saqué. El día 98 aprendí a hacer pastel de chocolate. También me enviaron una carta que mañana empezaba el mercado nocturno en la playa. Mientras hacía tiempo hasta que se quemasen los lingotes de oro, me di una vuelta por el pueblo y le compré al enano una receta y a Pierre otra. Luego le entregué un alga a Abigail y al hacerlo conseguí el logro colegas. Después estuvimos charlando y me preguntó cuál dibujo me gustaba más y escogí el del orco. Cuando estuvieron los lingotes al fin, fui a Clint a por mi hacha y dejé la azada, y con lo agotado que estaba de ir de aquí para allá, me fui a dormir. En el día 99, Marnie me envió 30 de heno. Me puse a hacer mis cosas y como ahora no tenía con qué cavar, me equipé mi nuevo gear y me fui a la mina, que seguía necesitando oro. Esta vez fui al piso 90. Estaba infestado de babas. Entre ellas había 2 gigantes y una rara, que me dropeó otro diente de yeti. Por cierto, las bolsas y vagonetas que salen en los pisos tienen cosas dentro. Lo digo porque me he pasado 99 días sin saberlo. En el piso 93 estuve a punto de morir 3 veces seguidas. Aquí la repetición. En el 98 me salió una nota secreta de Alex y otro machacador. Y después de eso salí de la mina porque era tarde y quería pasarme por el mercado nocturno. Al final me saqué todo este loot. Entré al mercado justo cuando se estaba yendo todo el mundo, así que eché un vistazo rápido a las tiendas y ya mañana iría con más tranquilidad. En el mercado me ofrecieron una taza de café. Luego me fui a la vendedora del carro ambulante y le compré una manzana y una mena de iridio. Mira cómo tiene al animal. Menos mal que PETA no pasa por este pueblo. Compré también 2 estatuas de rana y un cuadro de un águila. Y al final le hablé a un tío raro que me teletransportó a la granja. Día 100, último día de la serie. Para este día tenía pensado abrir todas las geodas que hube acumulado durante todo este tiempo. Primero quemé mi primera mena de iridio y después fui a Clint, recogí la azada de oro y empecé a abrir geodas. Primero las normales. Ahora las de hielo. Las de magma son las siguientes. Y por último las omnigeodas.
Con todo lo que saqué, fui a Gunther a ver qué podía donar. Después de abrir todo el botín, me dediqué a dar una última vuelta por mi granja. Aquí está el bebedero de Rocky, mi cueva de setas, el altar del abuelo, mi zona de tocones, mis lagos con mis trampas para cangrejos, mi zona de árboles resineros, mi humilde huerto, la cuadra de Rocinante con los pararrayos y por último mi casa con toda la basura que he acumulado durante estos 100 días. En fin, no es mucha cosa ni me considero un pro player, pero estoy orgulloso de todo lo que he conseguido en este tiempo. Y antes de que me ponga sensible, vámonos al mercado. Esta vez llegué con tiempo, así que me puse a hablar con todos los vecinos. Luego me paseé por las tiendas, donde compré algunas cosas. Y por último fui a pescar al submarino, donde justo en la entrada me acabé quedando dormido y concluyendo así mi viaje por estos 100 días en Stardew Valley. Así que nada, eso ha sido todo. Aquí me despido con Ducky Duck pescando de fondo, o Ducky Duck, como prefieras, ya ni sé de cuánta forma distinta he dicho el nombre. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a like, comentar, activar la campana o lo que te apetezca, que para eso es gratis. Aunque si te lo has visto entero ya me has ayudado bastante a mí y a mi yo pasado, que ha tardado 2 meses en hacer este vídeo entre una cosa y otra. Dependiendo del feedback que reciba y de la recepción que tenga el vídeo, me plantearé hacer una segunda parte hasta los 200 días. Seguro que se pone más interesante en ese tiempo. Y ahora sí, me despido. Soy Rocco, un saludo y que nos volvamos a encontrar.